Saludos, gracias y paz a todos. Aquí voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Dice Jesús así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Repito, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, leyendo estos dos versículos, muchos dicen de que Jesucristo era un ser inmortal en la tierra, o era un, entre comillas, hombre neutro, que eso ya es la estupidez.com. Pero en realidad Jesús, estando en la tierra y en los días de su carne, hasta su muerte, desde que nació hasta que murió en la cruz, él era un ser mortal, podía morir. Y entonces, ¿cómo es que Jesucristo dice aquí? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué significa este poder del cual habla Jesús? Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Entonces, cuando ahí dice para volverlo a tomar, dicen muchos que Jesús se resucitó él mismo. Que Jesús se resucitó a él mismo. Esto es un error grande. Jesús no se autorresucitó. Porque si no, el apóstol Pablo aquí en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí el apóstol Pablo dice que quien resucitó a Jesús fue el mismo Padre. Y si creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que hay que creer es lo que dice el apóstol Pablo, que Dios lo levantó de los muertos. Pero entonces, ¿qué significa esa afirmación de Cristo? Ahí en el versículo 17 y 18 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando dice: tengo poder para poner mi vida y para volverla a quitar. No, para empezar, en el versículo 17 y 18 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, en ningún momento Jesús dice que Él se va a autorresucitar una vez que ponga su vida. Esa es una mala interpretación. Por eso Jesús dice: tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ahora, ¿por qué dice para volverla a tomar? ¿Acaso Jesús nos está diciendo que Él se va a autorresucitar? ¿Acaso Jesús nos está diciendo que Él se iba a autorresucitar? Y si en tal caso Jesús se autorresucitó, estoy haciendo una pregunta, y si en tal caso Jesús se autorresucitó, ¿no estaría el apóstol Pablo, contradiciendo lo que pasó o lo que dijo Jesús o lo que hizo Jesús, diciendo que para ser salvo tenemos que creer que el Padre levantó a Jesús de los muertos? Entonces, si tenemos una de dos: o le creemos al apóstol Pablo o le creemos a Jesús, dependiendo de cómo interpretamos lo que dijo Jesús. Entonces ahí está
el cómo interpretamos la afirmación de Jesús. Y si interpretamos correctamente, en ningún momento Jesús está diciendo que Él se iba a autorresucitar. Jamás. Jesús está hablando de un poder. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Poder para poner mi vida. ¿Y para qué Jesús puso su vida? Primeramente, puso su vida para salvarnos, para que a través de su sacrificio nosotros podamos ser salvos. ¿Quién es el único que tenía el poder para poner su vida? Literalmente. El único que tenía poder para poner su vida en rescate por la nuestra era Jesús. El único que tenía la dignidad para poner su vida. Para poner significa que para ser sacrificado en la cruz, el único es Jesús. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y literalmente Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo claramente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él era el único que tenía el poder para poner su vida en rescate por la nuestra. Para que nosotros seamos salvos, el único. Y para que se cumpla así lo que Dios había determinado. Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Esta es la autoridad de la cual habla Jesús. Dice: yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Poder para poner. Y ese poder habla de dignidad y de santidad. Ese es el poder del cual habla Jesús. Yo soy el único que tiene el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Exactamente a esto es lo que se refería Jesús. Yo tengo el poder para poner mi vida por ustedes, por los que vayan a creer, y para volverla a tomar. Está hablando de dignidad, de santidad. ¿Quién otro podía poner su vida por nosotros? ¿Quién otro podía morir en el lugar nuestro? Nadie, a excepción de Jesús. Yo tengo el poder, dice Cristo. Entonces, cuando Jesús dice: tengo el poder para poner mi vida, aquí está la respuesta. Lo que dijo el mismo Juan acerca de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que dice en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y el Padre dice del Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa era la afirmación de Jesús. A eso refería Jesús. El único hombre que tenía el poder para poner su vida en favor de los demás, por el alto nivel de dignidad y santidad que tenía Jesús. Por eso Juan dice: yo ni merezco desatar el cordón de su sandalia. No merezco. Él es mucho mayor que yo. Ahora bien,
¿Qué significa entonces cuando Jesús dijo, tengo poder para volver a tomar? Pongo mi vida, tengo el poder, la dignidad para poner mi vida en favor de ustedes, porque solamente yo puedo hacer eso. Y también tengo el poder para volverla a tomar. ¿De qué habla eso de volver a tomar? ¿Será que Jesús está diciendo que se va a autorresucitar? No, no y no. Vamos al versículo que nos enseña literalmente, como dije, en el contexto de la afirmación de Jesús, y repito, se está hablando de santidad, de dignidad. Hechos capítulo 2, verso 24. Dice Pedro, hablando de Jesús, dice, al cual Dios levantó, no dice que se levantó a sí mismo, sino al cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. La muerte no podía retener a Jesús. ¿Y cuál es la razón de que la muerte no podía retener a Jesús? Repito, ¿cuál era la razón de que la muerte no podía retener a Jesús? Respuesta es la que Juan lo dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero llegó al sacrificio sin mancha, sin pecado, santo. Entonces cuando Jesús dice, tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar, significa muy claro, tengo el poder y la dignidad para poner mi vida en favor de ustedes, porque soy el único que tiene esa santidad aquí entre los hombres. Y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque no voy a poder ser retenido por la muerte, por cuanto yo muero por ustedes. Yo muero un inocente por los culpables. Pero no por mi propio pecado, dice Dios. Dice Jesús. No por mi propio pecado, sino que muero en favor de ustedes. Por esto la muerte no me va a poder retener. Pero ¿quién levantó, según el apóstol Pedro, quién levantó a Jesús? Aquí lo dice. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué era imposible que fuera retenido por la muerte Jesús? Porque él no había pecado. Y de eso está hablando Jesús cuando dice, tengo el poder para poner mi vida en favor de ustedes, porque soy el Cordero sin mancha, sin pecado, y también para volverla a tomar, porque la muerte no va a poder retenerme por mucho tiempo, sino el tiempo en que Dios el Padre determine que yo esté muerto. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a pesar de ser, cuando estuvo en la tierra, desde que nació hasta su muerte, era un ser mortal. El estado de Jesús como un ser mortal no se debió a el pecado de Adán, a la condición, porque Jesús no perteneció al linaje caído. Jesús no era hijo biológico de José ni de María. José y María cumplieron el papel de padre y madre, pero en realidad Jesús genéticamente ni es hijo biológico de José ni hijo biológico de María. Jesús no podía venir de un linaje caído, jamás. Aquellos que relacionan a Jesús con José genéticamente, lo están poniendo a Jesús como un ser humano con sangre impura. Porque si la sangre de Jesús es pura, quiere decir que él no procede de hombre. No procede de hombre.
Dios había creado dentro de María el cuerpo en el que Jesús iba a vivir. E hizo que naciera Jesús de María, pero no por una relación sexual entre José y María. No porque literalmente se haya usado el óvulo de María y el espermatozoide de José, sino literalmente porque Dios mismo, sin necesidad de un óvulo, sin necesidad de un espermatozoide de José, creó en María un cuerpo en desarrollo, en el cual fue introducido Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios mismo introduce a su Hijo de esa manera e engendra en María a su Hijo sin necesidad del óvulo de María ni el espermatozoide de José. Depende, Jesús nace puro, santo, y se mantiene en esa pureza, en esa santidad. Y literalmente cuando llega su momento, Él llega a la cruz. Fue tentado en todo, literalmente, pero llegó santo. Llegó con dignidad, con la mayor dignidad a la cruz. Y por eso es que Jesús dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Está hablando de dignidad, no de poder para resucitarse a sí mismo. No, está hablando de dignidad. La muerte no podía retener a Jesús, porque Él vino como un mortal, nació como un mortal y vivió como un mortal hasta que murió en la cruz. Pero el estado mortal de Jesús no se debió al pecado de Adán, se debió a lo que Dios determinó de antemano, porque Jesús vino para morir en la cruz. O sea, Dios envió a su Hijo en ese estado, no a consecuencia de que Jesús pecó, sino a consecuencia de la necesidad del hombre, del ser humano, de ser salvo por medio del sacrificio de Jesús. Y para igualar condiciones, repito, para igualar condiciones, Dios no podía mandar a su Hijo como un ser inmortal, porque esto no es la misma condición en que estamos nosotros. Debía mandarle en la misma condición que estamos nosotros, pero no a consecuencia del pecado, sino a través de la voluntad de Dios o por la voluntad de Dios. O sea, Jesús fue un ser mortal por la voluntad de Dios, no porque Él viene de un linaje caído. Aclarando esto, y termino con esto, es esa la razón que Jesús dice, tengo el poder, y está hablando de dignidad, de autoridad, para poner mi vida, porque ningún otro puede hacerlo, solamente yo. Y esto lo corroboramos en la afirmación de Juan el Bautista, cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sacrificio de Cristo en la cruz puso fin al poder que tenía el pecado sobre los creyentes. Ahora, el pecado ya no tiene el poder que tenía antes para los que creemos. Ciertamente morimos físicamente, pero dice Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Significa que su alma, el alma, lo que somos dentro nosotros, nunca más va a morir. Con esto no quiero decir que nuestra alma es inmortal. No, Dios no va a permitir que nosotros muramos la segunda muerte. Solamente los pecadores van a morir la segunda muerte. Solamente aquellos que rechazaron a Jesús van a morir la segunda muerte. Pero los que creemos en Jesús, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Usted y yo que creemos en Jesús tenemos vida eterna. Eso significa que nuestra alma, que es el ser interior que somos nosotros dentro de este cuerpo, no va a sufrir la segunda muerte. Pero la primera muerte sí. Tenemos que morir la primera muerte. Esa la gustó Jesús, o sea, murió Jesús, pasó por Jesús, o sea, Jesús murió, murieron los apóstoles, todos murieron, todos vamos a morir. La primera muerte es inevitable. La segunda muerte sí depende de lo que nosotros creemos. Si creemos en Dios, si creemos en el Señor Jesús, si permanecemos en Él, si permanecemos en el Padre y en el Hijo, el que permanece en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, literalmente, aquí vemos
que cuando Jesús dijo esto, ¿verdad? Se refería a eso, se refería a la autoridad, dignidad que él tenía. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a poner mi vida y para volverla a tomar. Pito, que cuando dice para volverla a tomar no significa que literalmente él se estaba diciendo yo me voy a autorresucitar, yo me voy a levantar de los muertos por mí mismo. No, porque si no el apóstol Pedro y el apóstol Pablo estarían mal. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 10 de Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que no se levantó él solo, sino que Dios lo levantó, hablando del Padre. Y después vemos al apóstol Pedro en Hechos 2:24 cuando dice, refiriéndose a Jesús, al cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que Jesús pudiera estar mucho tiempo retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús no había pecado. Él no murió por su pecado, Él murió por lo nuestro. Entonces la muerte por sí sola no tenía autoridad sobre Él. Aunque literalmente Él vino como un ser mortal, pero no a consecuencia del pecado, sino a consecuencia de la voluntad de Dios. Desde que nació Jesús hasta que llegó a morir en la cruz, todo ese periodo de aproximadamente 33 años y medio, Jesús estaba en la condición de un hombre, un ser mortal. Él se había despojado de su condición divina y estaba en la tierra como hombre. Pero ahora la pregunta es, seguramente que usted está escuchando y quizás usted dice, pero entonces si Jesús fue un ser mortal, ¿fue a causa del pecado de Adán? No. Jesús vino en la condición de un ser mortal por la voluntad de Dios, no a consecuencia del pecado. Porque si Él venía a consecuencia del pecado, si Él tenía, si Jesús tenía literalmente una relación, ¿verdad? Genética con José. Supongámosle que José fuera el padre biológico de Jesús, o fuese María la madre biológica de Jesús, automáticamente Jesús no podría ser santo. Su sangre estaría corrompida. ¿Por qué? Porque todos nosotros heredamos la condición de mortal a consecuencia del pecado de Adán. Entonces este mal iba a afectar sí o sí a Jesús. Entonces Jesús no podría ser santo. Jesús es santo porque literalmente Dios creó, fue santo en la tierra como hombre, aún teniendo condición de mortal, de un ser mortal. ¿Por qué fue santo? Por esto. Y el ángel le dice a José en sueños, le dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el santo ser que nacerá de ella será llamado Jesús. Por esa razón, porque el que intervino fue Dios. Dios creó un cuerpo en María e introduce a su Hijo por medio de su Espíritu Santo. Cuando el Jesús desciende, Dios lo introduce por medio de su Espíritu y nace Jesús en la condición de hombre mortal, no a consecuencia del pecado de Adán, no a consecuencia de él estar ligado a un linaje caído, sino por la voluntad de Dios para el fin de él ser sacrificado en la cruz, a fin de que por su sacrificio seamos nosotros justificados delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y creyendo nosotros en él, somos justificados porque Dios, ante los ojos de Dios, por el sacrificio de Cristo y nuestra fe en él, somos hallados justos. Esto es lo que tenía para decir. Sé que alguna persona, como siempre, ¿verdad? Por su orgullo, por su maldad, va a salir a decir, Alfredo, te estás equivocando por acá, por allá. Pero yo no estoy hablando aquí de parte mía. Quiero avisar que no estoy hablando de parte mía y no me importa si ustedes, los escépticos, creen o no en esto. Yo le estoy hablando a aquellas personas que verdaderamente son hijos de Dios y que verdaderamente aman a Dios. Ellos van a escuchar y ellos van a saber que Dios les está hablando y que esta es la verdad, la razón
Esta es la razón por la cual Jesús dijo esto. Para que ustedes entiendan que literalmente Jesús no es que era un Dios en la tierra, como dicen muchos, ¿verdad? Es que Jesucristo estaba como Dios en la tierra. No, Jesús estaba como hombre, como siervo. Por eso necesitó ser ungido por el Padre, por eso necesitó que el Padre haga la obra en él. O sea, Dios usó a su Hijo. Dios el Padre habitó en su Hijo. La palabra que yo hablo, dice Jesús, la palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Literalmente estaba diciendo, ustedes ven que yo hago cosas, pero en realidad el que las hace es el Padre a través de mí. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, claramente dice ahí, antes Dios ha hablado a los padres por medio de los profetas y en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Qué significa esto? Que el Padre estaba en el Hijo. Y si el Hijo era Dios en la tierra, no iba a necesitar que el Padre habite en él. No iba a necesitar que el Espíritu de Dios esté dentro de él, porque él mismo era Dios. Un Dios dentro de otro Dios no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para que el Padre pudiera estar dentro de Jesús, es que Jesús tendría que estar como hombre, como humano. Y por eso dice Pablo que haya pues este sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, obviamente está hablando y refiriéndose a cuando estaba en el cielo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo y vino acá a la tierra. ¿Y en qué condición estuvo en la tierra? En condición de siervo humano. Él se rebajó, se humilló a sí mismo para hacerse siervo y cumplir la voluntad del Padre. Esto es lo que tenía para decir.